Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este foro de la espiritualidad. Poco a poco vamos retomando este aquí y ahora y encontrándonos otra vez desde el silencio. Qué bonito es encontrarnos desde el silencio, ¿verdad? Gracias. Mi nombre es Pilar, soy profesora de la UPL y tengo el honor y la alegría, la inmensa alegría de presentar a Enrique Martínez Jurado. Enrique Martínez Lozano, perdóname. Es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Está comprometido con la tarea de conjugar la psicología y la espiritualidad a través de sus maravillosos libros, de sus talleres, de sus retiros, de sus charlas por toda España, abriendo con su trabajo presencia y nuevas perspectivas que contribuyen a ese crecimiento integral de las personas. Leí en su último libro una frase que me encanta: sus palabras nos silencian por dentro y producen un movimiento profundo en nosotros. Su manera sencilla de contarnos lo que realmente somos, las pistas que nos ofrece para descubrir y transitar este camino, y la suerte de contemplarle y escuchar cómo es vivirlo en nuestro día a día y, como dice él, ser uno más, es conectar directamente con la profunda gratitud a la vida, con la confianza y con el amor, que es lo que él transmite cuando estás a su lado. En esta ocasión nos trae Somos Silencio. Un aplauso para Enrique Martínez Lozano. Gracias a Mapi por elogios no merecidos. Muchas gracias y felicitación a todos y todas las que hacen posible este encuentro año tras año. Estamos ya en el quinto, es decir, a la Universidad Popular, con todos y todas las que trabajan en ella y particularmente a Ana María, no solo por la amistad entrañable que me une con ella, sino porque está aquí como moderando el trabajo de un montón de gente que no se ven, desde José Luis y Amparo hacia toda la junta directiva y todos los profesores y demás que hacen posible esto. Así que felicitaciones por toda vuestra perseverancia, vuestro buen hacer y gracias. Gracias también a José María Doria, que me ha precedido esta mañana, por todo lo que nos ha abierto de un panorama inmenso en este campo que nos ha reunido este fin de semana. Y gracias a Yolán, con cuyo compartir he disfrutado y he sintonizado profundamente y me he sentido conducido a esto de lo que yo también quiero continuar hablando, que es a ese silencio o estado de presencia que somos. Así que Yolán, José María, muchas gracias. Y gracias finalmente a cada uno y cada una de todos los que estáis aquí. Gracias porque vuestra presencia también es un regalo que hace posible y que enriquece lo que se nos tiene que regalar en este encuentro en Logroño el fin de semana. También yo quería empezar con una pequeña práctica breve, pero una pequeña práctica que vaya en la línea de lo que es el título de lo que me corresponde compartir con vosotros y vosotras, que es la certeza de que somos silencio. Lo que voy a hacer en esta charla es tratar de compartiros desde toda humildad mi experiencia personal en este campo, lo que ha supuesto, está suponiendo para mí la vivencia del silencio y lo que esa vivencia me ha enseñado y me sigue enseñando en un camino que creo que no terminará nunca. Entonces tendrá como esa doble parte, compartir la experiencia y compartir lo que estoy aprendiendo de la vivencia del silencio o del reconocimiento de que silencio es lo que constituye nuestra verdadera identidad. Vamos a hacer una pequeñita práctica muy breve, ya nos van a bajando la luz también, y os invito, como se nos recordaba esta mañana en diferentes ocasiones, a que toméis una postura cómoda, al mismo tiempo digna, descansada, relajada, elevando sin forzar el nivel de atención, la calidad de atención, y ahí empezamos.
De una manera muy descansada, empieza llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Siente el contacto de la planta de tus pies con el suelo. El contacto de las manos entre sí y con la parte de tu cuerpo donde las tengas apoyadas. Siente todo tu cuerpo. Dirige ahora la atención al interior de tu cuerpo y ábrete a percibir ahí, en tu interior, un silencio que siempre está. Puede haber ruidos fuera, como ese motor que estamos escuchando. Puede haber ruidos dentro, mentales o emocionales de todo tipo. Pero más allá de esos ruidos externos o internos, podrás percibir el silencio de fondo. Ese silencio permite que estén esos ruidos y no es roto por ninguno de ellos. Siéntelo. Y poco a poco permite que ese silencio que estás percibiendo ocupe cada vez más todo el espacio, hasta que solo haya silencio. El silencio lo ocupa todo y tú puedes reconocerte en él. Eres ese silencio. Simplemente siéntelo, saboréalo, no quieras pensarlo, no quieras entenderlo, saboréalo y déjate reconocer en él. Ahí estamos un par de minutos. Iremos abriendo los ojos poco a poco. Pero tampoco eso exige desconectar del silencio. Desde ahí quería compartir lo que quiero deciros esta tarde. ¿Nos dan un poquito la luz ya? Lo que me toca compartir, cuando me propusieron la participación en este encuentro, lleva como título Somos Silencio. Con este título yo esta mañana, sobre todo escuchando la aportación de Yolán, pensaba que lo más oportuno era quedarme callado y quedarnos en el silencio que somos. Quizá hubiera sido lo más adecuado. Sin embargo, como trataré de mostrar enseguida, el ser silencio no significa y no está reñido con el hecho de hablar, no está reñido con la acción, no está reñido con nada, porque el silencio no puede estar reñido con nada, es la espaciosidad en la que todo brota.
Esto significa que podemos hablar desde el silencio, que podéis escuchar desde el silencio, y esta sería mi primera invitación. No desconectar de ese lugar que con mayor o menor intensidad o cercanía hayamos podido experimentar en este inicio de la charla también. De modo que el escuchar y el hablar surja de ahí. Como decía bien Yolán también, hay un lenguaje que nace del silencio y va al silencio, y este lenguaje es profundamente enriquecedor. Os decía que en primer lugar quería compartiros cuál ha sido mi experiencia de silencio, cuál está siendo y en un segundo momento qué aprendo de ella. Yo creo que cuando miramos atrás en nuestra historia, en nuestra biografía, no es difícil reconocer en ella, en nuestra historia, una serie de hilos conductores, quizá no demasiados, que han estado presentes a pesar de todos los vericuetos que nuestra existencia haya tomado, a pesar de todos los remolinos por los que el agua de la vida haya transcurrido en nosotros, hay como unos hilos conductores que han estado siempre presentes y que tienen mucho que ver con lo que nombraba esta mañana José María, el sentido de la vida. Porque ahí está ese hilo conductor que me asegura además que si ha estado presente hasta hoy, va a continuar de hoy en adelante de la misma manera por más vericuetos o vueltas que la vida pueda tomar. Cuando yo miro mi propia existencia, reconozco varios de esos hilos conductores hacia los que vivo una enorme gratitud y que me hacen poner nombre a la vivencia y reconocer un sentido y una coherencia admirable en todo lo vivido, a pesar de los altibajos que en el caso mío personal han sido notables y a veces un tanto dramáticos. Dentro de esos hilos conductores voy a nombrar solo dos. El primero nombrarlo y el segundo me detendré un poquito más en él. El primero ha sido la confianza. La confianza sin ningún mérito por mi parte, sin ningún esfuerzo por mi parte, es un hilo conductor que yo descubro constante, permanente en mi existencia desde que tengo memoria. De chiquitín algo se me regaló ver y aquello que vi de chiquitín, 5 o 6 años, me aseguró una confianza que no me ha abandonado jamás. En una vida que no ha sido fácil, en sus apariencias, en su desarrollo, pero eso estaba. Y el otro hilo conductor potente en toda mi existencia ha sido el hambre de silencio. También desde que tengo memoria siempre sentí un impulso, un anhelo dentro de mí a buscar el silencio, desde chiquitito. Cuando iba creciendo, los lugares se iban también especificando. Y yo recuerdo que buscaba monasterios cartujos, el monasterio de Aula Dei en Zaragoza, a él le debo mucho y siento mucha gratitud por él. Luego monasterios cistercienses, pero siempre sentía como un hambre de silencio que antes de saber qué suponía yo no lo podía negar, sino que lo descubría en mí y trataba de ser fiel a él. Y curiosamente, al mismo tiempo que este anhelo no solo era innegable, sino que tenía un poderosísimo poder de atracción sobre mí, notaba las enormes dificultades para vivirlo. Dificultades porque en mí había mucho ruido y mucho ego. Y ambas cosas, el ruido y el ego, nos complican mucho el silencio. Ciertamente, detrás de tanto ruido mental y emocional y detrás de tanto ego, había también mucho miedo. Esta mañana no sé si es una percepción equivocada, quiero decir, no es un juicio a nadie, sino una percepción de un espectador que estaba allá arriba. Cuando Yolán nos ha mantenido en un tiempo de silencio, yo creía percibir no poca incomodidad en la gente que participaba aquí, visto desde arriba se veía, gente que hablaban, gente que se movían, gente que consultaban el móvil, gente que se salían, y a lo mejor tenían motivos para salirse. Pero a mí eso me hacía ver cómo el miedo con frecuencia, el silencio con frecuencia nos produce un miedo que nos hace difícil convivir con él, aún en la certeza de que más allá de todo lo que nos ocurre, somos silencio. Y sin embargo, esta es la paradoja que yo sufrí durante muchísimos años en mi vida. Cómo siendo silencio, cómo sintiendo una atracción impresionante hacia el silencio que me llamaba, luego me encontraba casi incapacitado para vivirlo, ya digo, porque había demasiado ruido. Esto me llevó a un trabajo psicológico en profundidad
y me llevó también a encontrar los medios que educaran un poquito mi mente y mi ego en la práctica del silencio. Y afortunadamente la vida me regaló ambas cosas. Me regaló la posibilidad de un trabajo psicológico con bastante profundidad y continuidad, que me sirvió de mucho, porque luego aprendí que el ruido mental no era nada más que un síntoma que revelaba mucha ansiedad, y que la ansiedad a su vez era otro síntoma que revelaba un vacío afectivo con el que yo no solo no me había reconciliado, sino que le tenía pánico y del que trataba de huir siempre. Y junto con el trabajo psicológico tuve el regalo impagable de encontrar un excelente, extraordinario y sabio maestro de meditación en el ámbito cristiano. Nosotros le llamábamos silencio contemplativo, que era un abad cisterciense argentino que durante 11 años fue mi maestro, que periódicamente, cada 15 días, nos encontrábamos para tratar de avanzar en este camino y de afrontar las dificultades que yo vivía y que no eran pocas. Fruto de todo ese trabajo psicológico y meditativo, por llamarlo así, empecé a ver que el silencio no solo era algo que me atraía, sino que el silencio en realidad era una realidad, y así lo vivo hoy también, es una realidad que me está sosteniendo en todo momento y que en último término me constituye. Y fui descubriendo que el silencio no era algo, sino que el silencio era y es un estado de presencia. Que entre el silencio y yo, entre el silencio y nosotros, no existe ninguna distancia y ninguna separación, porque es justo lo que somos. Y entonces la atracción del silencio, ¿sabéis que en realidad era el paso de un estado mental donde mi mente ansiosa y ansiógena, como decía José María, estaba viviendo, a un estado de presencia desde el que todo se percibe de un modo radicalmente diferente? Esto me llevó a la conclusión más vivida que conceptualizada, porque esto vino después, a la conclusión indudable, totalmente cierta, de que soy silencio, de que somos silencio, y que todo lo demás nace en él y todo cae en él. Por eso digo que el silencio no puede ser roto por nada, porque es como ese gran recipiente y contenedor que al mismo tiempo es nuestra sustancia, lo que nos constituye, y que es siempre, como decía Yolán, inafectado. Nada puede afectarlo en ningún sentido. A partir de ahí descubrí varias cosas. En primer lugar, descubrí que el silencio no tiene nada que ver con el mutismo. Nada que ver. No es como cuando te dicen que te calles. No. El silencio no es mutismo, es otra cosa. El silencio tampoco tiene que ver con algo que yo puedo hacer o experimentar. No es un objeto el silencio. No es algo que poniendo ciertas condiciones yo voy a crear. No, no es algo. Descubrí también que el silencio no es lo opuesto al ruido. Esta mañana hablaban de ruido físico, etc. No, es cierto que en la realidad manifiesta todo es polar. Y entonces, igual que existe el ruido, el polo opuesto al ruido es innegable, tiene que existir, es el no ruido, o a la inversa. Igual que existe el no ruido, tiene que existir el ruido. Estos son los polos, que son polos complementarios, pero no rompen el silencio, porque el silencio trasciende el ruido y el no ruido. El silencio, como acabo de decir, es ese contenedor que incluye ambos, ruido y no ruido, pero el no ruido no rompe al silencio y el ruido tampoco lo rompe. Están en otro plan. El estado de presencia que somos y que denominamos silencio, el silencio que somos es siempre inafectable o inafectado. En definitiva, el silencio como estado de presencia es aquello que permanece cuando todo cambia. Esto lo explicaban bien esta mañana Yolán y Cristina, ¿no? Aquello que permanece cuando cambia. Y ya sabemos que lo que cambia solo es apariencia y lo real no cambia jamás. Lo que no cambia es el silencio. Lo que no cambia es lo que somos. Todo lo demás cambia y es normal que cambie. Hay ahora más ruido, hay menos ruido. Todo eso va a cambiar. Eso que cambia solo es apariencia. Lo demás no. Ahora bien, aprendo también desde la experiencia de lo que es el silencio y de que soy silencio, aprendo que
requiere, para poder conectar con esto que somos, acallar la mente bulliciosa que nos confunde y que nos nubla para no ver el silencio que somos, porque como veremos luego nos hipnotiza, y al mismo tiempo requiere de construir el yo, de construir el ego, caer en la cuenta de que yo no soy el ego, el yo que mi mente piensa, caer en la cuenta de que no soy la persona, el personaje al que también hacía referencia Yolán esta mañana. Me ha encantado cuando ha descrito lo que para ella era antes y ahora. Antes, Yolán decía, era la personita, la persona Yolán. Ahora no, ahora es la consciencia, el silencio, son todos nombres inadecuados, pero que apuntan en la misma dirección, la consciencia en la que la persona Yolán aparece. Recuerdo haber leído algo de ella, y perdona si no te cito bien, Yolán, pero algo así que me encantó tanto que lo puse como frontispicio en uno de mis libros, que decía así: cuando yo era Yolán, no veía el mundo, veía mis pensamientos acerca del mundo. Eso nos pasa cuando estamos identificados con la mente y con la persona. ¿Qué nos pasa? Que estamos hipnotizados, y cuando estamos hipnotizados no vemos la realidad tal cual, ni la nuestra, ni la de los demás, ni la del mundo, no vemos nada adecuado. Lo que vemos solo son las interpretaciones que nuestra mente hace de la realidad, o las interpretaciones que nuestra mente hace de nosotros mismos. ¿Qué he aprendido yo, pues, del silencio a partir de esta vivencia? Lo que voy a exponer ahora, sabéis los que me conocéis que me gusta mucho el orden pedagógico, incluso los esquemas, quizá a veces en exceso, pero siento como necesidad de hacerlo así para tratar de hacerme, así creo yo, como más comprensible. Pero aun siendo una forma que por un lado va a ser más esquemática y por otro puede sonar más teórica, os vuelvo a invitar y me vuelvo a invitar a mí a que brote también de este silencio que somos. También nuestra mente necesita comprender, también nuestra mente necesita poner nombre, y también nuestra mente necesita incluso como sentirse descolocada y sentirse cuestionada en lo que son sus creencias, para que seamos capaces de tomar distancia de ella y, como decía José María, en algo que me ha llegado mucho, situarnos un pasito más atrás, en el testigo, para caer en la cuenta de que yo no soy esta mente que piensa y esta personita que surge como consecuencia del pensamiento, sino que soy la atestiguación, soy eso que se da cuenta, soy eso que observa, soy el testigo. Pues bien, desde la experiencia de que somos silencio, de que soy silencio, y hablando desde ahí, os comparto en forma de esquema algunas cosas que quizá repito, puedan sonar un poquito más teóricas, pero a mí me han resultado útiles y las comparto desde esa, no sé llamar intuición, de que puedan ser útiles a algunas personas que estéis aquí también. Un primer punto: desde el silencio que somos, anclados en la certeza de que somos silencio, desde ahí valoramos la mente. Yo creo que una de las trampas de algunas enseñanzas sobre todo esto es como ver la mente como una cosa negativa, o desvalorizarla o minusvalorizarla. No. La mente ha supuesto un salto cualitativo, radicalmente cualitativo, en todo lo que es el proceso evolutivo. La emergencia de la mente ha supuesto algo increíble en todo el proceso evolutivo de este universo que conocemos y que tiene unos 13.700 millones de años. No hace mucho que nació la mente, desde luego menos de 200.000 años, algunos dicen que solo 100.000, o sea que esto fue anteayer, si tenemos en cuenta toda la historia del cosmos conocido. Fue decisivo, tan decisivo que con la emergencia de la mente nacimos nosotros, nació el Homo sapiens sapiens. Con la emergencia de la mente nació algo que nosotros hemos venido a llamar autoconsciencia. Es decir, la consciencia que duerme en los minerales, que empieza a despertar en los vegetales, que siente en los animales, empieza a darse cuenta de que es ella en los humanos.
Con el pensamiento, con la mente, aparece, digo, esto que se llama autoconsciencia. Y con la emergencia de la mente hemos tenido muchos beneficios, entre otros, hijo de la modernidad y de la ilustración europea, esto que conocemos como la razón crítica frente a la credulidad y al engaño. Esto ha sido un regalo también impagable e irrenunciable. Ya nunca más podremos renunciar a la razón crítica si no queremos caer otra vez en las garras de la irracionalidad o de aquella credulidad que nos mantenía en la confusión. No. La razón crítica, con los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx, Freud, nos ha hecho recelar, nos ha hecho cuestionarnos de cosas que nuestra mente daba por sentadas y que sin embargo hemos visto que no eran así. Es bueno no renunciar nunca a ese espíritu de sospecha. Con el espíritu de sospecha, desde el Renacimiento hasta ahora, hemos sufrido los humanos, mejor dicho, nuestro yo, nuestro ego narcisista, como 3 palos bastante fuertes que nos han descentrado. Estos 3 palos son los siguientes. El primero vino de Copérnico y Galileo, donde nos dijo: no sois el centro del universo, sois un barrio chiquitito del último arrabal, de la última calle de este inmenso cosmos. Y cuanto más conocemos de astronomía, más nos damos cuenta de lo que es la insignificancia, dicho así, de nuestro pequeñito planeta. No somos el centro del universo. Pero luego vino Darwin y nos dijo: no solo no sois el centro del universo, no sois la joya de la corona de la creación, no sois unos seres extraordinarios en la creación, sois hijos de los primates, sois resultado de un proceso evolutivo, y esto que llamáis persona no es la guinda del proceso evolutivo. Hace falta arrogancia para creer que la persona con la que nos identificamos hoy sea el final de la evolución. 13.700 millones de años para llegar nosotros y decir: aquí somos ya los reyes, aquí más de nosotros el abismo, fuera de nosotros no puede haber nadie. No, lo que somos nosotros es un momento de eso, la consciencia, el silencio, un momento particular, un eslabón dentro de toda esta cadena del inmenso proceso evolutivo. Pero finalmente llega Freud y nos dice: no solo no sois el centro del universo, no solo no sois la guinda, la corona de la evolución, no sois ni siquiera dueños de vuestra casa. Sabéis que según psicoanalistas y psiquiatras somos conscientes como mucho de un 5% de lo que nos pasa. Del 90 al 95% está ahí en las penumbras o sombras de la inconsciencia. Por lo tanto, estamos tan condicionados que ni siquiera dueños de casa. Esto, como digo, es irrenunciable. Es irrenunciable porque nos coloca en la razón crítica y esto nos previene de la irracionalidad y de la credulidad. Sin embargo, con tanta gratitud hacia la mente, la emergencia de la mente, que tantos regalos y de este calibre nos ha hecho, existe un riesgo grave en el que creo que todos hemos caído de una forma o de otra. El riesgo es la identificación con la mente o la reducción a ella. Es como que cuando emergió la mente hace 100.000 años, poco más, quedáramos tan fascinados, tan hechizados por esta maravilla de la mente, que nos hubiéramos identificado con ella, que nos hubiéramos reducido a ella, y eso produjo en nosotros un efecto hipnótico. Caímos en un estado hipnótico en el que creímos que la realidad era como nuestra mente la veía. El estado alucinatorio es grave, es una psicopatología, ¿no? Es creer ver cosas que realmente no existen. Pero el estado hipnótico no es menos patología, porque es creer que solo existe aquello que mi mente percibe y tal como mi mente lo percibe. ¿Qué ocurre cuando absolutizamos la mente? Ocurre, por un lado, que caemos en este estado hipnótico que nos mete en la confusión, y por otro lado ocurre que caemos en lo que alguna filósofa aragonesa paisana mía ha denominado la idolatría totalitaria de la razón, con efectos desastrosos. Recordad que en nuestro mundo el imaginario colectivo de nuestra cultura mayoritaria sigue siendo idolátrico en este sentido. Sigue siendo cientificista, positivista, materialista, sigue en definitiva diciendo que más allá de la razón no hay vida,
que somos animales racionales y que la razón es el último criterio de verdad. Esta totalitaria idolatría de la razón ha tenido y tiene consecuencias devastadoras. Por tanto, reconociendo todo el valor de la mente, de la razón, advertimos también de la trampa que supone y que no es otra nada más que absolutizarla y reducirnos a ella, porque nos hemos identificado con ella. Claro, cuando la absolutizamos quiere decir que nos metemos como dentro de sus barrotes, dentro de su jaula, y creemos ser lo que la mente piensa que somos. Y uno aquí a este punto podría preguntarse, y siendo así que el silencio es mi verdadera identidad, ¿por qué me cuesta tanto verlo? ¿Por qué me cuesta tanto permanecer descansadamente en él? ¿Por qué cuando alguien nos propone desde esta mesa estar 10, 15 minutos y ni siquiera no tanto en un silencio sin más, empiezo a sentirme incómodo, no sé cómo sentarme, no sé dónde rascarme y no sé qué móvil mirar para distraerme? ¿Por qué si soy silencio encuentro tanta dificultad? La respuesta adecuada yo creo que tiene como 3 factores. El primero es el momento evolutivo de nuestra especie. Estamos mayoritariamente en este momento de la evolución de la especie humana en la que nos ha tocado estar identificados con la mente. Y todo lo que no sea esa identificación nos pone nerviosos. Sin contar que siempre que uno se acerca a su mundo interior suele sentir también cierta inquietud no sana, ¿no? Vendrán nuestros descendientes, si no rompemos el planeta antes de hora, vendrán nuestros descendientes y esto lo habrán superado porque estarán en otra etapa evolutiva donde la identificación con la mente, yo estoy seguro, se habrá trascendido. Pero hay un segundo factor. El segundo factor es que desde chiquititos nosotros hemos crecido en un ambiente educacional y cultural que nos ha reforzado en esa misma creencia. Pienso, luego existo, el cogito ergo sum, animal racional, yo soy mi mente y yo soy lo que mi mente piensa de mí. Todo este influjo, este bombardeo educacional y cultural está arraigadísimo en nosotros y en nuestras neuronas. Y finalmente el tercer factor es el hecho de que estamos tan acostumbrados a estar dentro de la mente que somos hijos de una inercia, y en cuanto nos descuidamos, la mente con su fuerza casi centrípeta, como un imán, nos ha llevado a su terreno. Uno de pronto, como alguien recordaba esta mañana, y yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí hemos tenido, aunque haya sido solo un vislumbre de lo que somos. Un espacio, un momentito, un segundo, un clic, donde hemos notado que no somos nada de lo que creíamos ser, que lo que somos está siempre a salvo. Lo hemos notado, pero nos ha durado poco. Nos ha durado poco porque la inercia de la mente nos ha llevado hasta allá. Fijaos cómo será la identificación con la mente que uno de los grandes genios de la filosofía europea, nada menos que Hegel, el alemán Hegel, tiene una frase que, bueno, él tendría su razón para decirla, pero él decía: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto es la absolutización con la mente canonizada. ¿Cómo que todo lo real es racional? Como mucho podríamos decir, todo lo real es razonable, porque no puede ser incoherente, pero racional no. Hay muchísima realidad que no es racional y tampoco es irracional, es transracional. Venimos de la irracionalidad, estamos en un momento fuerte de racionalidad con todas sus sombras, que también esto es para poner en duda, sobre todo cuando vemos cosas como el Brexit, Trump y compañía. Estamos en un momento de racionalidad, pero esto no es el final de la historia. Hay realidad que trasciende la razón y que cuando hemos acallado la mente se nos ha regalado el acceso a ella. Es lo que llamamos transracionalidad. ¿Por qué es una trampa tan grande identificarnos con la mente? Porque la mente no es nada más que una fábrica de construcciones mentales. La mente es una fuente de creencias. La mente, como bien decía José María Doria esta mañana, no nos enseña nada nuevo. ¿Os habéis parado a pensar qué es pensar?
Pensar es barajar interpretaciones escuchadas a otros y almacenadas en nuestra memoria. Pensar siempre es un ejercicio de volver al pasado, porque pensar significa poner nombre y forma a todo lo que aparece ante mí. ¿Y cómo voy a poner nombre y forma a todo lo que aparece desde este tapón chiquitito hasta la persona más excelsa que hay en la sala? Solo puedo poner nombre y forma cuando voy al pasado, al almacén donde guardo informaciones en mi cerebro, y de ahí saco la información necesaria para poner un nombre y una forma a aquello que estoy viendo. Por tanto, pensar, ¿qué es? Barajar interpretaciones que ya me sé, barajar interpretaciones que tengo almacenadas en el cerebro. Pensar es solo eso. Entonces, la mente no hace nada más que producir creencias, genera solo construcciones mentales. Y puesto que la mente es incapaz de apresar la verdad, nunca puede regalarnos ninguna certeza. Así que los que buscan certezas en la mente han equivocado el camino de medio a medio. La mente no puede darnos certezas porque no puede apresar la verdad, porque la verdad no es un objeto. Y como la verdad no es un objeto y la mente solo puede operar con objetos, si queremos encontrarnos con la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Acallar la mente. Acallar la mente es meditar. ¿Y qué es acallar la mente? ¿Qué ocurre cuando acallamos la mente? Que descubrimos que somos silencio. Es decir, somos introducidos en ese otro estado de consciencia que llamamos estado de presencia o estado de silencio, donde empiezan a ocurrir cosas radicalmente distintas de aquellas que ocurren en el estado mental. Somos transportados del estado mental sin renunciar a la riqueza que la mente nos aporta, pero somos transportados del estado mental al estado de presencia, es decir, al silencio que somos. Y entonces aquí la no dualidad es preciosa, porque seguimos utilizando la mente, pero la utilizamos como una herramienta, como lo que es. No nos identificamos con ella. Estamos en el silencio y desde el silencio utilizamos la mente para aquello que la necesitamos, pero la utilizamos como una herramienta también. Decía que una de las consecuencias de la identificación con la mente, la más grave, son dos, que luego pueden tener derivadas. Las dos consecuencias más graves, a mi modo de ver, de identificarnos con la mente son la confusión y el sufrimiento, hasta límites que solo los que hemos pasado por ellas sabemos lo que suponen. Confusión y sufrimiento. ¿Por qué confusión? Confusión porque hoy nos lo dice la propia ciencia, porque lo que vemos solo es el nivel aparente de la realidad. No vemos la realidad como es, vemos el nivel aparente. Si ahora viéramos un poquito más de lo que nuestros órganos neurobiológicos nos permiten ver, veríamos que esto no es nada sólido, que las cosas sólidas que queremos ver no son lo que vemos. La física cuántica dice que este es el nivel aparente debajo del cual existe otro nivel, por llamarlo así, cuántico, pero que incluso por debajo de ese nivel cuántico existe otro nivel donde uno de los físicos cuánticos más reputados ahora, que dirige en Marsella el equipo de la gravedad cuántica, que es una de las dos grandes ramas de la física cuántica contemporánea, me estoy refiriendo al físico italiano Marco Rovelli, tiene un título precioso que se titula un libro, se titula La realidad no es lo que parece. Y él dice, y en último término, ¿la realidad qué es? Y él dice, son campos cuánticos superpuestos. Y aún se arriesga un poquito más y dice, y más allá de los campos cuánticos superpuestos, ¿qué es lo último que hay? Y termina diciendo, solo hay ondas de información. La esencia, la sustancia, el núcleo de lo real es información. ¿Qué somos nosotros? Pura información. La misma información de la que está hecha todo lo que percibimos. ¿Qué nombre tiene esa información? Todos los que queráis. Entre otros, silencio. Silencio. Estado de presencia. Eso es lo que somos. Pero esto, cuando estamos identificados con la mente, nos lo perdemos, porque la mente nos hace creer que solo existe ese nivel aparente, el que nos llega por los sentidos. Esto es confusión. Pero no solo eso.
Por su parte, las neurociencias nos están haciendo ver cada vez con mayor nitidez y contundencia que lo que vemos no es lo que hay, que lo que vemos es la interpretación que mi mente hace de lo que hay. Fuera de mi mente, fuera de mi cerebro, perdón, no existen ruidos, no existen olores, no existen sabores, no existen colores, no existen formas. Todo eso es fruto de la descodificación que mi cerebro hace de la realidad que es. Lo que yo veo entonces es una interpretación, solo una interpretación, hecha por mi cerebro como un gran descodificador. En definitiva, no existe ningún mundo ahí fuera. Y anda que no nos peleamos por ese mundo que no existe. Anda que no nos cargamos de razón diciendo yo tengo la verdad, cuando solo estamos viendo el nivel aparente de todo. Por eso cuando desde ese nivel aparente, que corresponde al estado mental, somos conducidos al nivel, no sé si llamar profundo, al estado de presencia, donde nos reconocemos ser silencio, es, alguien lo decía esta mañana, dar la vuelta al calcetín. Pero no solo confusión, sino que la identificación con la mente comporta un sufrimiento del que nunca nos liberaremos, por más terapias psicológicas o trabajos psicológicos que hagamos y que a veces son imprescindibles. No nos liberaremos por el trabajo psicológico, nos liberaremos solo cuando salgamos del error que nos había confundido con la mente. ¿Por qué el sufrimiento es inevitable cuando te reduces a la mente? Porque reducirte a la mente es identificarte con el yo, identificarte con la persona. En el nivel mental, en el estado mental, yo soy solo la persona que mi mente cree que soy. Ahora, en cuanto yo me identifico con la persona, con el personaje, con el yo, ya he llamado, ya he convocado automáticamente a la carencia, al miedo y a la soledad. Donde hay yo separado, no hay ningún yo separado, pero donde hay creencia en un yo separado, habrá carencia, habrá soledad, ansiedad y habrá miedo. Miedo, me ponga como me ponga. Por eso también ha salido la palabra casa esta mañana. Solo el silencio nos trae a casa. Es verdad que aquí parece que cuando hablo de silencio lo hablo como una práctica y puede entenderse así. Cuando se nombra el silencio como una práctica significa silenciar la mente, acallar la mente. Cuando yo acallo la mente, cuando descorro esa cortina con la que estaba identificado y que me producía confusión, me reducía al yo y generaba sufrimiento, soy conducido al estado de presencia, es decir, a casa, donde la confusión y el sufrimiento desaparecen. Podrá haber dolor, decía José María esta mañana, pero dolor y sufrimiento no tienen nada que ver. Como dijera el Buda hace 2500 años, el dolor, sabemos bien, es inevitable. Mi abuela, que no era el Buda, pero podía haberlo sido y además tenía naturaleza búdica, como tenemos todos, mi abuela decía, hijo mío, tendrás dolor hasta 5 minutos después de morir. Digo, abuela. Dice, pero no tienes por qué pasarlo mal, decía la abuela. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces el sufrimiento desaparece igual que desaparece la confusión. ¿Por qué? Porque el silencio que soy es inafectado. No puede ser dañado por nada. Está siempre a salvo. Puede haber oleaje de todo tipo en la superficie y hasta un poco más adentro, pero en lo profundo somos silencio. Somos, decía también José María, quietud, ese estado de presencia. La pregunta, por tanto, aquí sería fácil, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿En el estado mental o en el estado de presencia? ¿Desconectado de quién soy o en la comprensión y, por tanto, en conexión con lo que soy? Junto con el desenmascaramiento de la mente como absolutizadora, es decir, repito, porque luego yo sé que estas malinterpretaciones a veces se dan, junto con la valoración de la mente, junto con admiración por todo lo que supone la mente dentro del proceso evolutivo, con gratitud por todo lo que la mente nos aporta, por la razón crítica, etcétera, 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 junto con eso estamos atentos también para evitar la trampa de absolutizarla o de reducirnos a ella.
Y junto con el desenmascaramiento de la mente en esa pretensión absolutista por su parte, nos encontramos también llevados a deconstruir el yo. ¿Qué significa deconstruir el yo si lo vemos desde el silencio, en el que espero que sigáis todavía situados y situadas como yo, a pesar de mis palabras? De mis palabras quiero decir que pueden inducir a la teoría puramente o a la razón. ¿Qué es deconstruir el yo? Yo tengo cada vez más claro, aunque luego en mi vida la inercia a la que me refería antes me atrape hacia él y mi ego todavía sea gordo a pesar de todo el trabajo, pero cada vez tengo más claro que el yo es una realidad ilusoria, es un pensamiento más, es una realidad ilusoria creada por la mente, donde no hay mente no hay yo, alimentada por el pensamiento. Cuando no se alimenta el yo se va. Cuando tú acallas la mente y el pensamiento dejas de identificarte con él, ¿dónde está tu yo? Y sostenido por la memoria. Donde no hay memoria tampoco hay yo. Entonces la secuencia sería esta. El yo es una realidad ilusoria, creada por la mente, alimentada por el pensamiento y sostenida por la memoria. ¿Cómo se genera el yo? ¿Cuál es el proceso de la génesis del yo? Yo he tratado de descomponerlo debido a mi manía, iba a decir ya casi, pedagógica, en 7 momentos, y hago poco menos que apenas nombrarlos. En este proceso de génesis del yo, con el que luego fácilmente terminaremos identificados por los motivos que decía antes, yo distinguiría los siguientes. En primer lugar, cuando un niño nace, ¿ese niño qué es? Nosotros cuando nacimos, ¿qué éramos? Pues éramos un cuerpo con unas necesidades básicas, éramos un cerebro con un elemental instinto de supervivencia y éramos también un cerebro con una capacidad muy curiosa, que era la capacidad de almacenar informaciones. Esto es decisivo, ¿eh? Fijaos que esta capacidad de almacenaje de informaciones es lo que podemos llamar memoria. Eso éramos, un cuerpo con necesidades básicas, un cerebro con un instinto de supervivencia también primario y una capacidad de almacenaje de informaciones. Segundo paso, esto que éramos coincide con la emergencia de la mente, que en el proceso evolutivo tiene 100 y pico mil años, pero en nosotros se produjo en nuestra primera infancia. Ahí emerge la mente. ¿Qué significa que emerge la mente? Significa que la emergencia de la mente dualiza la realidad, porque en cuanto nace la mente, tiene que decir sujeto, objeto. Y no se da cuenta, pero en un alarde de arrogancia, porque esto la mente y el ego tienen bastante, la mente divide toda la realidad en 2 bloques, yo y todo lo que no soy yo. Hombre, esto se desequilibra bastante si lo pones en una balanza, pero la mente es así de chula, ¿no? Yo, el sujeto, y todo lo demás que consideramos como objeto. Fijaos la trampa que esto encierra. Hemos olvidado que todo es consciencia desde hace 13.700 millones de años en este universo conocido. Hemos olvidado que todo es consciencia y hemos creído en la trampa de pensar que hay un yo, un sujeto que llamamos consciente, que ve los objetos que no serían conscientes. Arrogancia completa. Frente a esta trampa que explica la génesis del yo, es también bueno deshacer ya esta dualidad convencional que viene de la mano de la mente, porque la mente siempre es dual. Deshacer la dualidad convencional significa reconocer, no hay aquí un yo consciente encerradito en este cuerpo y en esta mente, sino lo que hay aquí es una forma que la consciencia una toma. No hay un sujeto consciente frente a objetos no conscientes. Estos objetos que tengo en la mano son también consciencia, en otro grado de densidad, pero consciencia igual. Si al final todo es información, dice la física, todo es consciencia, en distintos grados de densidad, pero ya no es yo consciente que miro objetos no conscientes, sino la consciencia que se expresa aquí, aquí y aquí, en modos, en cualidades, en intensidades también diferentes. Cuando emerge la mente, tercer paso, no solo emerge esta dualidad convencional sujeto-objeto, sino que emerge con la mente el mecanismo de apropiación por el que dice mío.
Y en cuanto ya no veo solo un objeto del que yo soy consciente, sino que digo, este objeto es mío, acaba de nacer el yo. El yo nace nada más que como consecuencia del mecanismo o de la naturaleza, si queréis, apropiadora de la mente. Haya nacido el yo, ese yo que luego, como la mente tiene sus informaciones y la memoria, va a tener una sensación de continuidad que es el que le va a dar esa cierta garantía de que existe como una entidad separada. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre una cosa, aquí empiezan las consecuencias que empiezan a ser curiosas y que quizás nos abran un poquito los ojos. Ocurre que lo que vemos a partir de ese momento ya no es lo que las cosas son, sino lo que pensamos que las cosas son. Este cambio es decisivo. La realidad o las cosas dejan de ser lo que eran para empezar a ser lo que pensamos que eran. Pero fijaos que esto mismo nos ocurre a nosotros mismos. Con la emergencia de la mente y esta naturaleza suya dualizadora y apropiadora, yo dejo de ser de verme lo que soy y empiezo a comprenderme como lo que pienso que soy. ¿Dónde se ha producido este cambio por el que yo olvido que soy silencio, por traerlo con el término que nos reúne aquí? Donde yo olvido que soy presencia y me identifico con un yo separado, porque he desconectado de lo que soy, debido a la mente que me ha fascinado y me ha metido en su hipnosis, he desconectado de lo que soy y he empezado a tomarme como lo que pienso que soy. Esto es decisivo. Este cambio, a mi modo de ver, explica el momento en el que ahora nos encontramos también. Hay un psicólogo que ha trabajado esto y que lo dice con mucho humor. Él viene a decir en esquema lo siguiente: tú le das a un bebé un plato de verduras. Anda, que darle verduras, espinacas a un bebé tiene mérito, ¿no? Tú le das espinacas a un bebé y el bebé empieza a comer espinacas y lo que siente su cerebro es desagrado. Espinacas, no gustar. Pero hablan como los indios cuando no hay mente, ¿no? La falta de mente habla como los indios en infinitivo. Espinacas, no gustar. Pero ojo, ese bebé que come espinacas por primera vez, que no conocía y cuyo cerebro ha puesto la etiqueta desagradable, un día nace la mente y esa información de espinacas desagradables está almacenada en su cerebro. El segundo día que el bebé ve un plato de espinacas, el bebé dice, no quiero espinacas porque no me gustan. ¿Os dais cuenta del cambio? Ya se lo ha apropiado. Lo que era una sensación neutra de displacer, en este caso, o de placer en el contrario, pasa a ser una sensación apropiada por la mente y dice, ¿esto me gusta o no? Con lo cual la mente divide toda la realidad en dos bloques. Lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me agrada y lo que me desagrada. ¿Qué nacerá de aquí? El mecanismo que rige el ego. El ego siempre se rige por el mecanismo del apego y de la aversión. Como nuestra mente, sin mala fe, tiene que dividir toda la realidad entre lo que me agrada y lo que no me agrada, da lugar al ego al decir mío. El ego dice, vale, pues si la realidad es esta que mi mente me dice que es, fijaos que es la realidad pensada, no es la realidad real. Entonces yo quiero lo que me agrada y rechazo lo que me desagrada. Y esto nos ha traído hasta el día de hoy. Ahí estamos. Cuando tomamos distancia de la mente, eso es meditar, empezamos a darnos cuenta de que el yo es solo un pensamiento. Es una ilusión, es una ficción. Decía Tony de Melo, ese yo que tanto nos hace sufrir y que no existe. No existe nada más que nuestra creencia de que existe y por la inercia que tenemos, porque no somos ese yo, somos la consciencia, la presencia, somos, y espero que sigáis en contacto con él, los que todavía no os hayáis dormido. Os voy a hacer un paréntesis, os veo muy serio y así un poquito, un paréntesis más cómico que esto que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo es muy cómico, si lo tomáis desde el silencio, que sepáis.
A veces toma la forma de trágico, pero sigue siendo cómico. Trágico porque hace sufrir. Entre la gente que pululamos en estos foros de espiritualidad, y yo estoy esperando a quien sea que tenga que dirigir la petición, que me jubilen. Es el 5º año que vengo ininterrumpidamente a este foro y a todos los que hay gemelos a este. Bueno, pues entre los que convivimos, compartimos estos foros que nos repetimos de uno a otro, solemos hacer un chiste y decir, a ver este año a quién le toca amenizar la siesta. Y a mí me está tocando bastante el Logroño, con lo cual me parece que esto no funciona y que no se repite, no existe aquí un sistema de equidad, porque no. Di que la amistad de Ana María debe jugar algún papel aquí, ¿no? Pero yo le dije una vez, ten amigos para esto, ¿no? Ten amigos para que te castiguen en la hora de la siesta a estar delante de esta mesa. Cerramos el paréntesis. Decía que los que no se han dormido, porque estoy amenizando esto un poco mal y entonces han tenido que dormir, y quienes estéis un poquito despiertos, no será difícil advertir que en cuanto conectamos con el silencio que somos, la mente se acalla y el yo se diluye. Solo existe yo porque te crees que hay un yo. Deja de creer en el yo. ¿Dónde está? Es objeto de una creencia, solo objeto de una creencia. Ahora bien, ¿qué significa entonces acallar la mente? Desde el silencio, Acallar la mente no significa volver a la irracionalidad, como cierta nueva era dice, qué bien estaban nuestros antepasados en las cuevas. No, yo no querría volver allí. Acallar la mente no es abogar por la irracionalidad. Acallar la mente es saber o haber experimentado que existe algo más allá de la razón. No acallamos la mente para volver a la irracionalidad, acallamos la mente para acceder a la transracionalidad. Eso es. Por otro lado, acallar la mente no es perseguir un vacío mental o dejar la mente en blanco, cosa absolutamente imposible, y yo de esto desafío a cualquiera que diga que meditar es acallar la mente, dejarla en blanco. No se puede dejar la mente en blanco porque la mente no puede dejar de pensar y de fabricar pensamientos. ¿Qué es entonces acallar la mente? Es algo muy simple. Ana María lo decía esta mañana. Poner atención. Solo poner atención. En algunas prácticas de meditación que hacemos con los grupos donde yo me reúno, una práctica de meditación es esta, como puerta de entrada. Cuando yo no pongo ningún pensamiento, ¿qué queda? Y os invito, os dejo la pregunta para vosotros y vosotras, ¿no? Cuando no pongo ningún pensamiento, ¿qué queda? Según qué mente tengamos, vendrán a borbotones. Siguen siendo pensamientos, no pasa nada, los dejamos estar, no son malos. Pero sigue preguntándote, cuando yo no pongo pensamientos, ¿qué queda? Solo queda una cosa, eso que se da cuenta. Solo queda atención. Eso que queda cuando no pones pensamientos, eso es lo que somos. O si queréis una pregunta formulada de otro modo por si alguien nos ayuda más. ¿Qué hay más allá de los pensamientos? Y tú dices, más pensamientos. Muy bien. Y más allá de esos más pensamientos, ¿qué hay más allá de los pensamientos? ¿Qué hay más allá de los pensamientos? Solo hay una respuesta. Más allá de los pensamientos hay nada. Es cierto que la nada a la mente le puede dar vértigo porque tiene sus ideas de la nada y 1000 cosas más. Pero esa nada de la que hablamos es otro nombre del silencio que somos. Más allá de los pensamientos no hay yo. Más allá de los pensamientos hay nada, silencio, estado de presencia. Eso es acallar la mente. Puede haber pensamientos, claro que los hay, habrá todo el rato, pero el problema no es que haya pensamientos, el problema es que nos identifiquemos con ellos. El problema es que les hagamos el juego, que nos reduzcamos a ellos o que nos dejemos convertir en una marioneta que es conducida por ellos. Ese es el problema. Esa es la fuente de la confusión y del sufrimiento, no los pensamientos en sí, que son como nubes pasajeras. Déjalos que pasen. Como decía José María, obsérvalos, pero para observarlos, ¿qué se requiere? Tomar distancia. Toma distancia de la mente, ponte un poquito más atrás
y emergerá el testigo o la testiguación, o si queréis, eso que se da cuenta. Eso que se da cuenta es otro nombre del silencio. Eso lo percibirá. Por eso, si queréis una sugerencia para la gente que meditáis habitualmente, el que medita nunca es el yo. Si vais a meditar desde vuestro yo os aseguro el fracaso desde el inicio. El yo no puede meditar, porque donde hay meditación no hay yo. La meditación excluye al yo, porque la meditación es conectar con el silencio que soy, con el estado de presencia, y el estado de presencia diluye al yo. Por eso yo creo que algunas personas que empiezan a meditar, yo creo que se equivocan de buena fe, ya de entrada decir, voy a meditar. No digamos nada si dice, voy a ver qué consigo hoy. Voy a ver si me ilumino de una puñetera vez. Voy a ver si... No. Voy a conectar con aquello que soy. Voy a observar la mente que me tiene atrapado. Voy a tomar distancia. Yo no medito. El yo no puede meditar porque el yo es hijo del pensamiento, de la mente. Es un pensamiento más. Por eso, cuando meditamos no hay yo. ¿Qué hay cuando meditamos? Silencio, lo que somos. Meditar es conectar con aquello que somos. Es silencio. Y fijaos que por eso meditar tampoco significa hacer un esfuerzo por poner atención. Esto del esfuerzo, la gente que es de mi escuela y de mi familia, que venimos de donde venimos, el esfuerzo al ego le encanta. A mí que me den muchas tareas para hacer y cosas para esforzarme. Mi ego se frota las manos y dice, esta es la mía. Voy a demostrar que valgo. No, meditar no es esforzarnos por poner atención. Meditar es descansar en la atención que somos. No tiene nada que ver. Si yo voy a meditar desde esa idea del esfuerzo, de la exigencia o desde lo que tengo que hacer, duraré poco. Sentiré frustración, decepción y abandonaré. Me habré equivocado. Meditar es aprender algo que a nuestra mente, la mía, perfeccionista, exigente y controladora, le cuesta mucho. Meditar es aprender a no hacer. Luego haremos mucho más que antes, porque desde el estado de presencia se activa mucho más la creatividad y la originalidad y la misma actividad, pero desde otro lugar. Meditar no es hacer, es no hacer, es descansar en la atención que somos. Por eso si en algún foro de estos os proponen un rato de silencio, no vayáis enseguida al móvil, no vayáis a rascaros lo que os pica, no os escapéis por la puerta, a no ser que tengáis que ir al baño o razones de fuerza mayor. No hagáis nada de eso. No digáis, joder, qué rollo otra vez aquí ahora un esfuerzo. No, tomadlo como una invitación a descansar en la atención que sois. En definitiva, una invitación a volver a casa, una invitación a estar en casa. Entre el público hay un amigo mío que se llama Miquel, que está por ahí por mitad, no sé dónde bien, y trabaja con prácticas meditativas y mindfulness con transeúntes, gente sin techo. No sé bien cómo lo hace porque no he estado en ningún grupo todavía así de vivo, pero me encanta. Me encanta también toda la tarea que está haciendo, ¿no? Y comulgo profundamente con ella. Y me ha venido hablando de la casa. Meditar es volver a casa. Y por eso también para una persona sin techo, aparte de todos los medios que haya que poner para que tenga su techo material, el que de pronto encuentre ayuda para conectar con su casa es un regalo también impagable. Cuando acallamos la mente y acallamos el yo, voy terminando ya, ¿qué emerge? ¿Qué queda? Aquello que espero que no haya desaparecido en todo este rato, mejor dicho. No ha desaparecido nunca, porque nunca puede desaparecer, te pongas como te pongas. Estoy hablando del silencio. Pero que no haya desaparecido tu conexión con él. Entonces, cuando acallamos la mente, lo que emerge es el silencio que somos y nuestra conexión con lo que somos. Soy silencio. ¿Y qué es ese silencio que somos? Y aquí todas las palabras son pobres. Aquí sí que me tendría que callar como Yolán esta mañana, aunque sea más locuaz que ella.
porque soy menos sabio que ella. Sabéis que el sabio enseña sin hablar, con lo cual eso os da una idea de lo poco sabio que soy yo. Nada, porque hablo mucho. El verdadero sabio, dicen, contagia con la presencia y con la boca callada. Como yo todavía no contagio así, sí que voy a decir 3 palabras de lo que percibo cuando conecto con la realidad de que soy silencio. Esas 3 palabras para mí son las siguientes. La palabra es amor. Amor. Esta mañana decía Yolán una cosa preciosa. El silencio no se puede pensar igual que el amor no se puede pensar. Si tú quieres saber que eres silencio pensando, ya te digo yo, olvídate, ni gastes un minuto. No se puede pensar. El silencio emerge porque está siempre cuando acallas el pensamiento. ¿Qué es amor? Amor no es un sentimiento, no es una emoción. Amor es una certeza. Amor es certeza de no separación. Y eso está siempre. Igual que el silencio. Eso no es afectado por nada. Amor significa no juicio, no etiquetación, no comparación. Lo contrario del estado mental, porque estar en la mente es estar todo el rato juzgando, comparando, etiquetando, porque la mente no sabe hacer otra cosa. No puede funcionar, si no se colapsaría. Si yo os pienso ahora, a todos y a todas, a cualquiera, conocidas y desconocidas, si yo os pienso, ¿qué hago? Etiquetaros. Podéis ir 1200, me da igual. Mi mente es capaz de poner 1200 etiquetas y me dais un ratito de tiempo. Es así, y la vuestra igual, ¿eh? Pensar es etiquetar. Sin embargo, acallar la mente, conectar con el estado de presencia es el final de toda etiquetación. Tú no puedes atender a alguien, no pensarlo, atenderlo y juzgar. No puedes. No puedes atender a alguien y ponerle una etiqueta. No puedes. No puedes atender a alguien y compararte con él. No puedes. Porque el estado de presencia no juzga, no etiqueta, no compara. El estado de presencia es amor. Amor. En el estado de presencia te das cuenta que ese estado de presencia, o si queréis silencio, la palabra que venimos usando, que tú eres, que yo soy, es el mismo silencio que somos todos. Es una y la misma identidad compartida. Pero como dice alguien que ha sido citado esta mañana y me ha hecho mucha ilusión, creo que la ha citado, ¿cómo se llama la que ha venido con Yolán? Cristina, perdona mi poca memoria. Lo ha citado Cristina, mi amigo Javier Meloni. Como dice Javier, no somos iguales, pero somos lo mismo. Somos lo mismo. Eso la mente no lo puede ver. La mente solo ve separaciones. En el estado de presencia lo vemos. La segunda palabra, que para mí es el silencio, en conexión con él, también la ha dicho José María, una palabra preciosa. Quietud y ecuanimidad. Quietud, que no significa nada que ver pasividad, indolencia, indiferencia, pasotismo, comodidad. Es todo lo contrario a eso. Es la quietud de la que todo está naciendo. Es pura creatividad, pero quietud. Quietud, porque eso está siempre a salvo. La mente es ansiógena y ansiosa, pero lo que somos no es la mente, es la quietud. Y la quietud también es ecuánime, somos ecuanimidad, porque hay un desapego con todo lo que se mueve en el nivel de la superficie. Y la ecuanimidad es lo que brota de la comprensión, es decir, de la actitud de desapego. Y finalmente, la última palabra es plenitud. Por lo que decía antes de que al conectar con el silencio que soy, caigo en la cuenta de una forma no mediada, de una forma inmediata, de que soy uno con todo lo que es. Eso es plenitud, eso es plenitud. Por eso decía que la trampa de la mente es que dualiza lo real, no porque sea mala la mente, sino porque su naturaleza es así, tiene que distinguir sujeto y objeto. Entonces la realidad la dualiza. ¿Sabéis cuándo se acaba ese error de la dualidad, que solo es una creación de la mente? Se acaba en cuanto conectas con el silencio. Silenciar la mente es trascender la dualidad. No tienes que hacer ninguna creencia, ningún dogma. Decía José María con toda razón, la espiritualidad no tiene ninguna creencia, ningún dogma, nada.
nada. Entonces no tienes nada que creer, sino solo acalla la mente y verás cómo la no dualidad queda trascendida porque percibes la no separación de todo. Cuando te das cuenta de que somos silencio, caes en la cuenta también de que no es el yo el que busca el silencio, sino que somos ese silencio donde el yo aparece, y lo que llamamos yo, lo que llamamos persona, que merece también todo nuestro cuidado, no es nada más que un cauce, un canal a través del cual el silencio se expresa en toda su riqueza y su belleza. Lo que llamamos yo o persona no es nada más que un momento, o si queréis, perdonad, es una metáfora, una condensación particular del silencio ilimitado que somos. Eso es el yo, eso es la persona, eso es la persona. Y entonces pasamos... Esta mañana decía, creo que era Yolán también, que el problema es cuando debido a la absolutización de la mente nos identificamos con la persona. Yo lo formularía de este modo: somos silencio y nuestro pecado original, ahora diré qué significa original para no caer, nuestro pecado original es creer y querer ser alguien. Ese es nuestro único pecado. Pecado en el sentido entrecomillado, en el sentido de confusión, de error, de ignorancia. Nuestra única ignorancia es creer que soy alguien separado, creer que soy una persona. Dicho de otro modo, confundir mi personalidad con mi identidad. Ese es el pecado original. ¿Original de qué? Porque origina toda confusión y todo sufrimiento. Lo que somos es silencio, esa es nuestra identidad. La persona solo es nuestra personalidad, es lo que tenemos. Pero mientras yo crea, consciente o inconscientemente, que soy este personaje, confusión y sufrimiento. Por eso, para terminar, se le podría corregir la frase a nuestro Descartes, que también supuso en su momento un aporte importantísimo. A Descartes le debemos, entre otra cosa, no solo a él, pero también a él, el proceso de autonomía de la razón, que frente a una institución religiosa totalitaria que lo dominaba y lo colonizaba todo, de pronto empezó a emerger la razón como una realidad autónoma. Es una gracia que tendremos que agradecerle también a Descartes. Pero luego se equivocó, como nos equivocamos tantas veces según dónde estamos, cuando dijo pienso, luego existo, al reducir prácticamente el existir al pensar, porque la moraleja es, si no pienso, no existo. Yo con toda humildad, pero reformularía, desde la experiencia que se me ha regalado de ver lo que soy, reformularía la frase cartesiana de este modo: no pienso, luego existo, sino soy, punto. Luego pienso. Luego cuando tengo ganas. Luego cuando necesito, como decía Yolán, luego cuando necesito un recuerdo. Utilizo la mente como una herramienta a mi servicio, como si fuera un órgano más. ¿Cuándo utilizo la mano ahora? Cuando tengo sed y tomo la botella. Pero no tomo la mano, soy mi mano. No. No pienso, luego existo. Soy. Incluso soy sin añadido. Si queréis podéis decir soy silencio por hacer el título del foro. Pero sin añadidos. Soy. En cuanto dices soy, si se dice desde el lugar adecuado, ya estás en el estado de presencia. Soy. Luego pienso. Muchas gracias.